Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sinceramente ha hecho arder las redes sociales como un volcán en erupción. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un escándalo, un drama, una polémica que involucra a dos mujeres talentosas, actrices de renombre, la fama, el brillo de Hollywood y, bueno, una palabra que, como saben, no suena nada bien. Y sí, como habrán visto en el título, estamos hablando de Demet Özdemir y Greta Ferro. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ni un solo detalle de este chisme jugoso y explosivo, asegúrense de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo más de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, la farándula y los secretos mejor guardados. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con esta historia que promete mantenerlos al borde del asiento. La historia, para aquellos que quizás no estén tan inmersos en los laberintos del mundo del entretenimiento, es bastante sencilla en su premisa, pero la repercusión, ha sido sencillamente monumental. Todo comenzó con una declaración, o más bien, un comentario, que Demet Özdemir, una actriz turca con una base de fans masiva y un perfil internacional en constante ascenso, aparentemente hizo en algún momento. El comentario, o al menos lo que se difundió y se convirtió en el centro de la tormenta, se refería a Greta Ferro, una actriz italiana que también goza de un reconocimiento considerable en la industria cinematográfica y de la moda. El comentario, según las fuentes, los rumores que se esparcieron como la pólvora en Internet, y las conversaciones en los foros y redes sociales, fue que Greta Ferro era fea. ¡Boom! La bomba explotó. ¿Pueden imaginarse la que se armó? Redes sociales colapsadas, hashtags trending mundialmente, fans furiosos defendiendo a sus ídolos, debates acalorados que parecían no tener fin. Literalmente fue un terremoto mediático que sacudió los cimientos de la percepción pública de ambas actrices. Y es que, seamos honestos, no es algo que uno espere escuchar, especialmente en el glamuroso y a menudo superficial mundo del espectáculo, donde la imagen, la apariencia y la percepción de la belleza, lamentablemente, suelen ser primordiales y en muchos casos determinantes. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que Demet Özdemir, una actriz con una carrera exitosa, con una imagen pública generalmente positiva, que ha construido una imagen de profesionalismo y cercanía con sus seguidores, se atreviera a decir algo así? La verdad es que, como suele suceder en estos casos donde la polémica se alimenta de rumores y especulaciones, hay muchas versiones, demasiadas interpretaciones y, lamentablemente, muy poca certeza. La información, en gran medida, se basa en lo que se ha filtrado, en interpretaciones de lo que se dice en foros y comentarios, y en las reacciones que la supuesta frase generó. Lo primero que debemos entender, y es crucial para analizar la situación con la mayor objetividad posible, es que la información disponible sobre este incidente es, en gran parte, producto de rumores y especulaciones. No existe hasta la fecha una grabación oficial de Demet Özdemir pronunciando esas palabras, o un comunicado oficial que confirme el comentario. Lo que se difundió y lo que generó la controversia fueron supuestas declaraciones, citas atribuidas a ella, fragmentos de conversaciones filtrados y comentarios en foros y redes sociales. Una de las versiones que se barajó y que intentó calmar las aguas fue que la frase Greta Ferro es fea formaba parte de una conversación privada, un comentario dicho a la ligera en un ambiente íntimo, o que quizás se filtró accidentalmente, ya sea por un error técnico, una mala manipulación de las redes, o por la acción de alguien que, por motivos desconocidos, buscaba generar controversia. Esta versión intentaba minimizar el impacto del comentario, argumentando que las palabras, aunque desafortunadas, no estaban destinadas al ojo público y no reflejaban necesariamente una opinión meditada o un juicio de valor. Otra teoría, un poco más conspirativa y que alimentó aún más las especulaciones, sugiere que podría haber sido un malentendido, una traducción errónea, o incluso un intento de desprestigio orquestado por alguien interesado en generar polémica y perjudicar la imagen de alguna de las actrices. Esta teoría se basa en la posibilidad de que en la vorágine de las redes sociales, las palabras puedan ser distorsionadas, malinterpretadas o manipuladas con fines maliciosos. La realidad, sin embargo, es que sin una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir, o una prueba fehaciente de la veracidad de la frase, es sumamente difícil, por no decir imposible, saber exactamente qué pasó, qué se dijo y con qué intención. La falta de claridad ha sido precisamente el combustible que ha alimentado la polémica, permitiendo que las especulaciones y los rumores sigan circulando y generando todo tipo de interpretaciones y debates.
Pero independientemente de la veracidad de la frase, el impacto fue innegable y las reacciones fueron inmediatas y contundentes. La noticia se propagó como un virus, inundando las redes sociales y los medios de comunicación, y la gente reaccionó de inmediato, adoptando posiciones y posturas que reflejaban una amplia gama de emociones y perspectivas. Por un lado, estaban los fans de Demet Özdemir, que, como era de esperarse, se dividieron en bandos. Algunos, fieles a su ídola, salieron en su defensa, alegando que no se podía juzgar una conversación privada, o que tal vez el comentario no tenía malas intenciones, sino que era una simple expresión coloquial. Otros, por el contrario, se mostraron decepcionados y criticaron el supuesto comentario, argumentando que era inaceptable, independientemente de la situación, juzgar la apariencia de otra persona, especialmente en el contexto de la industria del entretenimiento, donde los estándares de belleza y las presiones para encajar en ellos son tan fuertes. Por otro lado, estaban los que salieron en defensa de Greta Ferro. La actriz italiana, que también cuenta con una importante y leal base de fans, recibió muestras de apoyo, solidaridad y admiración por su talento y su trayectoria. Muchos de sus seguidores, así como personalidades del mundo del arte y la moda, destacaron su talento, su elegancia, su estilo, su carisma y por supuesto, su belleza, argumentando que los comentarios de Demet eran simplemente inmerecidos, ofensivos e inaceptables. La defensa de Greta Ferro se convirtió en un movimiento en las redes sociales, con hashtags y mensajes de apoyo que buscaban contrarrestar la negatividad y el juicio. Pero, ¿quién es Greta Ferro y por qué este comentario generó tanta controversia? Greta Ferro es una actriz y modelo italiana, que ha ganado un merecido reconocimiento por sus roles en cine y televisión, y que ha consolidado una imagen de profesionalismo y talento. Es conocida por su elegancia natural, su estilo sofisticado, su carisma y su talento actoral. Además de su trabajo en la actuación, Greta Ferro es una figura destacada en el mundo de la moda, participando en campañas publicitarias y desfiles de importantes marcas internacionales. Es decir, es una mujer exitosa con una carrera en constante ascenso, con una imagen pública cuidadosamente construida y con una reputación de profesionalismo y talento. La polémica desatada en torno a la apariencia de Greta Ferro es, en parte, un reflejo de los estándares de belleza que imperan en la sociedad, y especialmente en el mundo del espectáculo. En la industria del entretenimiento, la apariencia física a menudo se valora por encima de otras cualidades, y las mujeres, en particular, están sujetas a una presión constante para cumplir con ciertos cánones de belleza, muchas veces irreales e inalcanzables. Las mujeres, desde muy jóvenes, son bombardeadas con imágenes de cuerpos perfectos, rostros simétricos y un sinfín de trucos para, supuestamente, lucir siempre impecables. El hecho de que Demet Özdemir, siendo una figura pública, con millones de seguidores y una gran influencia en las redes sociales, hiciera un comentario sobre la apariencia de otra mujer, es algo que para muchos es inaceptable. Independientemente de la supuesta veracidad de la frase, el comentario perpetúa una cultura de juicio y crítica constante hacia la imagen de las mujeres, un ambiente que promueve la comparación constante y la búsqueda de la perfección física, y eso es algo que muchas personas, y sobre todo organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, quieren combatir, denunciar y erradicar. Además, este incidente pone de manifiesto la importancia de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y la responsabilidad que conlleva el ser una figura pública. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, incluso si son controvertidas o impopulares, también es importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras, nuestros actos y nuestras opiniones pueden tener en los demás, especialmente en un mundo hiperconectado como el actual, donde todo se viraliza a la velocidad de la luz. Las figuras públicas, por su influencia y visibilidad, tienen una responsabilidad aún mayor de utilizar sus plataformas de manera responsable, promoviendo valores positivos y evitando expresiones que puedan dañar o discriminar a otros. En el caso de Demet Özdemir, el supuesto comentario ha tenido consecuencias negativas para su imagen pública, independientemente de las intenciones que haya tenido. Aunque no hay evidencia de que haya sufrido un daño irreparable en su carrera, sí ha sido objeto de críticas y polémica, y su reputación, al menos temporalmente, se ha visto afectada. La confianza de algunos de sus seguidores se ha visto mermada y el impacto en sus contratos publicitarios y en sus futuros proyectos podría ser considerable. La historia también nos recuerda la fragilidad de la fama y cómo un simple comentario, un rumor o una especulación puede tener consecuencias tan grandes e impredecibles en la era de las redes sociales, donde la información se multiplica y se difunde de manera vertiginosa. La velocidad con la que la información se difunde y la falta de verificación en muchos casos
hace que los rumores, las especulaciones y las noticias falsas se conviertan en virales en cuestión de minutos, con el potencial de generar un impacto significativo en la vida de las personas involucradas. En este caso y como en muchos otros, la verdad es difícil de determinar. Lo cierto es que la polémica generada por el supuesto comentario de Demet Özdemir sobre Greta Ferro nos hace reflexionar sobre varios temas importantes: el poder de las palabras, los estándares de belleza, la responsabilidad de las figuras públicas, el impacto de las redes sociales en nuestras vidas, y la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás. Además, esta historia nos da la oportunidad de analizar cómo funciona la industria del entretenimiento, y cómo los actores y actrices son constantemente juzgados y evaluados por su apariencia física, por su talento, y por su imagen pública. El sistema de evaluación de la industria muchas veces prioriza la apariencia por encima del talento, lo cual es un problema en sí mismo, y es importante que los actores y actrices sean valorados por su profesionalismo y su capacidad de interpretar personajes, no por su belleza física. Y por supuesto nos recuerda que la belleza es subjetiva, y que cada persona tiene su propia idea de lo que es atractivo. Lo que para una persona es hermoso, para otra puede no serlo, y eso es lo que hace la vida y la diversidad humana tan interesantes. Es importante destacar que hasta la fecha, ni Demet Özdemir ni Greta Ferro han hecho declaraciones oficiales sobre el tema, y han mantenido un silencio, al menos en público, que ha contribuido a mantener la polémica y a alimentar las especulaciones. Ambas actrices han evitado pronunciarse, ya sea por prudencia, por consejo de sus representantes, o por una decisión personal. Es posible que en algún momento alguna de las dos decida hablar sobre lo ocurrido, para aclarar la situación y ofrecer su versión de los hechos, pero por ahora, el misterio sigue abierto y la controversia sigue presente. En resumen, la supuesta frase «Greta Ferro es fea», atribuida a Demet Özdemir, desató una ola de reacciones en las redes sociales, generando un debate apasionado y encendido sobre la belleza, la libertad de expresión, la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de las redes sociales en la industria del entretenimiento. Aunque la veracidad del comentario no está confirmada, la polémica ha puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen pública, la influencia de los estándares de belleza y el poder de las redes sociales para amplificar tanto las noticias positivas como las negativas. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, un análisis a fondo de esta polémica que sacudió el mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre la controversia entre Demet Özdemir y Greta Ferro. Fue un tema jugoso, intenso y lleno de matices, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir realmente dijo esas palabras? ¿Creen que es aceptable juzgar la apariencia de otra persona, independientemente de la situación? ¿Cómo creen que se manejará esta situación en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, así que no duden en dejar sus comentarios. Me interesa muchísimo saber qué piensan, cuáles son sus perspectivas y cómo ven la situación. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!